Bueno, sean bienvenidos, tengan ustedes muy buenos días. Me vuelvo a presentar, soy Maximiliano Buller, licenciado en Economía, y en esta oportunidad nos vamos a encontrar en este lugar, un lugar virtual, mágico, en la nube, como se suele decir ahora, para compartir nuestra primera clase correspondiente a la unidad número uno. Ahora vamos a ver bien una brevísima repaso por el título o los títulos de nuestro tema de hoy. La idea, bueno, yo ya hice una presentación la semana pasada en la clase, en un videito pequeño donde con Cintia nos presentamos, tratando de plantearles un poquito cuál era nuestra propuesta para esta asignatura que se enmarca dentro de lo que es la diplomatura en biotecnología, negocios e industria de la Universidad Nacional de Quilmes. Y yo recuerdo que en esa presentación hice alguna referencia, yo les voy a pedir disculpas porque estoy un poco resfriado, seguramente me van a ver con los pañuelitos, así que disculpen esas desprolijidades, pero bueno, yo siempre digo, somos docentes, pero no tenemos formación en puestas de escena televisivas y ese tipo de cosas que seguramente si se tratara de la grabación de un video para la tele nos estarían diciendo que es una locura. Así que bueno, hecha la disculpa y también para distendernos un poco, más allá de que se trata de una clase grabada, eh, decía que nuestra propuesta, bueno, ustedes ya más o menos han visto en la clase de Cintia, yo no me quiero extender sobre eso, una contextualización de lo que es el mundo actual, cómo el advenimiento del siglo XXI con las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, una suerte de tercera revolución o cuarta, no sé ya a esta altura, porque para muchos la revolución de las computadoras en la década del 60, 50, 60 fue como la tercera revolución industrial, la llegada en realidad de la era digital, y ahora con esta especie de cuarta revolución industrial donde aparecen disciplinas como la biotecnología o la nanotecnología que dan cuenta de ya una utilización de la tecnología para fines realmente muy específicos y cada vez más sofisticados, ¿no? Ya estamos en una era donde la ingeniería genética y otras disciplinas vinculadas han logrado incluso tener ciertos controles o por lo menos operar sobre procesos naturales y eso en una simbiosis con las nuevas descubrimientos y las nuevas tecnologías que tras la revolución que produjo Internet nos van llegando ya desde la investigación científica hasta la vida cotidiana. Eh, por eso me pareció muy interesante la clase de Cintia, porque ella da un contexto internacional, un contexto mundial, histórico, que nos permite a nosotros entrar al abordaje de lo específico de la disciplina, en este caso, que nos ocupa, que es la bioeconomía. Eh, y otra cosa antes de entrar de lleno en lo que es la caracterización de esta primera parte, esta clase número 2 que corresponde a la unidad uno del programa, también quiero volver a hacer una aclaración, o por lo menos más que aclaración, un punto de vista o fijar una agenda, que yo algo mencioné en mi video de presentación, pero quisiera explayarme un poco más sobre eso. ¿Por qué surge la bioeconomía o por qué estamos sentados acá tratando de entender y de comprender esta nueva dinámica que se nos presenta en el campo productivo, en el campo de la economía? Y la respuesta quizá tenga que ver con situaciones que son contingentes, que son estructurales, pero que son contingentes, que tiene que ver con el replanteo, la interpelación a un modelo productivo. Nosotros estamos ahora en lo que se llama la era postfordista, pero todavía hay una coexistencia de métodos de producción y modos de producción que corresponden al siglo pasado. Todavía uno puede ver, incluso en la Argentina, obviamente si se ve en la Argentina, se ve en muchos otros lugares del mundo, situaciones o campos de la producción donde se utilizan todavía formas de organización que corresponden al siglo XX. Perdón, ¿eh? Bueno, somos humanos en definitiva, ¿no?
decía que estos cambios climáticos realmente son devastadores. Decía que estamos viendo todavía asistiendo a formas o a modos de producción que corresponden a modelos del siglo pasado, modelos que son intensivos en el uso de recursos naturales no renovables, por ejemplo, combustibles fósiles, formas de generación de energía, incluso con la crisis que se produjo o que se está produciendo a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Algunos países como Alemania o Gran Bretaña vuelven a utilizar el carbón como fuente de combustión para generar energía, ya sea energía calórica o energía para mover turbinas para generar energía eléctrica. Y en esa transición o en esa especie de cambio, ¿no? De modo de producción, o no de modo de producción, porque el modo de producción, como lo definió Carlos Marx hace ya más de un siglo y medio, es el modo de producción capitalista, dentro del cual, como muy bien desarrolla la teoría regulacionista francesa, o bajo el cual, mejor dicho, se organizan distintos patrones de acumulación o distintos métodos o distintos sistemas o distintos patrones de producción o formas de organización de la producción, siendo el sistema capitalista, digamos, el rector prácticamente global de las relaciones económicas, comerciales, financieras entre las distintas sociedades, y en un escalón más abajo, en términos jerárquicos, qué tipo de patrón de acumulación o patrón de desarrollo tiene cada país, cada región, etcétera. En este sentido, me parece interesante como propuesta de la cátedra, de este curso, y en virtud de lo que yo decía antes, de la presión que existe en la actualidad sobre los recursos naturales, sobre la energía, sobre la producción de alimentos, etcétera, ahora lo vamos a ver en el material que tengo preparado para la clase, empiezan a verse estas miradas a menudo extremas, ¿no? Polares, entre miradas ambientalistas, ecologistas, que critican o que tienen una mirada crítica sobre todo el sistema productivo en general, sobre el sistema capitalista en general y sobre los distintos modos de producción o patrones de acumulación en particular, y vis a vis modelos de corte desarrollista o que plantean, o bueno, en el caso extremo que estamos viendo mucho, tanto en Europa como en Latinoamérica, estas versiones libertarias que plantean libertad absoluta de mercado, sin intervención del Estado, sin minimizando el riesgo ambiental que genera este modelo productivo. Bueno, nosotros nos queremos alejar de esas discusiones polares. Nosotros entendemos que la bioeconomía, que ahora vamos a explicar muy bien qué es, muchos de ustedes ya tienen un recorrido, pero seguramente ayudaremos a reforzar un poco esas miradas que traen de antes. Nos queremos alejar de esa mirada y entender la bioeconomía como algo o como un paradigma que es transicional en el sentido de que no podemos pretender que de la noche a la mañana se acabe la explotación de petróleo o de gas, que cerremos Vaca Muerta, cerremos los pozos petroleros de la Patagonia o del norte de Salta y nos dediquemos a producir energía limpia. Sería una utopía, y una utopía riesgosa además, porque es una utopía que puede traer consecuencias sociales. Cuando uno plantea desde un lugar individual, desde una organización, desde un lugar de responsabilidad política o incluso desde el sector privado, soluciones que no contemplan los costos que vienen asociados a esas soluciones o a esas tentativas de soluciones, lo más probable es que eso genere una externalidad o un conjunto de externalidades negativas que por lo general tienen un impacto muy fuerte en las comunidades y sobre todo en las comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces yo no puedo pretender reemplazar de la noche a la mañana los combustibles fósiles porque ni la disponibilidad de recursos, ni las capacidades tecnológicas, ni siquiera la infraestructura está preparada todavía para plantear un nuevo modelo de desarrollo que no, que no contempla la posibilidad de coexistir con lo que ya está. Eh, y el otro que es un modelo transversal, que es una mirada transversal. En muchos lugares uno ha escuchado la palabra bioeconomía como asociada a
una disciplina o o una especialidad dentro de la economía. En realidad, lo que buscamos desde esta mirada, con una multiplicidad de autores, la influencia que nosotros tenemos en el armado de este curso es variada, ¿no? Desde los aportes que ha hecho el CIECTI, que va a aparecer muy de manera recurrente en nuestras clases, hasta el aporte más vinculado a la mirada agroindustrial que tiene el ICA, el Instituto Latinoamericano para bueno, la promoción de la agricultura, no es esa exactamente la sigla, pero saben de la institución que estoy hablando, y otros aportes como los que han hecho, bueno, Carlota Pérez, que apareció en las clases de Cintia, y otros autores que vamos a ir trabajando, Roberto Bizán, Trigo, Anlió, que son Leonardo Sanasi, que son Miguel Lengiel, bueno, ni que hablar, ¿no? Como referente del CIEC, es decir, autores que han venido trabajando esta temática desde hace muchos años y que lo plantean como un nuevo paradigma. El término bioeconomía podemos decir que más o menos ya empieza a pergeñarse ya por el año 75 con Nicolás Ceausescu-Roegen, este economista rumano que con su obra La Ley de Entropía eh, tenía el objetivo de subrayar el origen biológico de algunos procesos económicos y advertir sobre los riesgos que tenía para ese modelo fordista, que en ese momento estaba comenzando a estar en una suerte de declive, por lo menos de cuestionamiento, los riesgos de la limitación del uso intensivo de recursos naturales y que la distribución desigual de los recursos naturales en el mundo planteaba la necesidad de reorganizar o por lo menos tomar en consideración el impacto ambiental que estaba teniendo el modelo productivo. Paralelamente aparecen los primeros escritos del Club de Roma. Ustedes saben, el Club de Roma, surgido a partir de la homónima reunión producida en esa ciudad, donde por primera vez se aborda la cuestión del cambio climático, empieza a publicar una serie de artículos, algunos de dudosa rigurosidad. En el Club de Roma se empieza a ver una mirada muy holística, es decir, una mirada que no estoy diciendo que no sea científica, pero sí una mirada que tiene más que ver con la intuición o con la observación y que por ahí carecía de un sustento teórico sólido como para poder digamos, imponer un paradigma, una visión que tuviera impactos reales en un cambio que claramente no se vio en aquellos primeros años después de las reuniones de Roma y aquellas primeras, bueno, después vino la firma del protocolo de Kioto, toda una serie de cuestiones que vamos a abordar más adelante, pero no me quiero anticipar a eso, pero la crisis del petróleo, las consecuencias en el mundo industrializado de lo que significó el impacto de esa crisis en el aumento de los combustibles, de las materias primas en general, fue el primer llamado de atención. No nos olvidemos que, para quienes no lo han estudiado o que no lo han visto en profundidad, la Argentina en particular, porque nuestro curso está enfocado en Argentina, más allá de que vamos a hablar de Latinoamérica, pero Argentina es nuestro principal interés. Durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 40, se inscribió dentro de lo que se conoció como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que implicó más o menos no digo una copia, sino una implementación de un modo de producción muy similar al de los países industrializados, por ahí más parecido al de la primera etapa de ese capitalismo industrial, de primeros años del siglo XX, caracterizado por la producción en serie, iterativa, por la producción de aquellos bienes que en el país ya no se podían importar debido a la crisis económica y al bloqueo que sufrió Argentina a partir de 1945, producto de su imposibilidad de acceder a los recursos del Plan Marshall, etcétera, etcétera. Y eso delineó un perfil productivo muy basado en empresas generalmente integradas verticalmente y de carácter, bueno, que hacían uso intensivo en recursos naturales. Este es el punto de partida. Ahora vamos a compartir pantalla. No quiero aburrirlos con, con la presencia de mi cara
en la pantalla, vamos ahí está. Vamos a ver rápidamente. Ahí tenemos la presentación de la clase, oportunidades y desarrollo de la bioeconomía en Argentina. Perdón por este resfrío que me está matando. Les pido mil disculpas por la desprolijidad. Perdón, vamos a compartir primero, ahí está, el plan de trabajo. Hoy tenemos en la clase de hoy, unidad 2, ¿sí? Los textos de Alioy Bizán, de Bioeconomía, Cambio Estructural y Nuevos Desafíos y Respuestas Globales. Una ventana de oportunidad para las producciones basadas en recursos naturales renovables, de capítulos 1, 2 y 3, y el texto del Manual de Bioeconomía del ICA, y otros materiales que estamos usando para esta clase que son complementarios. La bioeconomía como nuevo paradigma tecnoproductivo, conceptualización y su expansión en la experiencia comparada, la bioeconomía como un factor de transversalidad hacia la transición productiva. Ahí fíjense que tenemos esos dos conceptos, transición y transversalidad, como conceptos centrales, medulares de esta disciplina o de este nuevo paradigma. Perdón, redefiniendo el concepto de recursos naturales, la utilización de la biomasa como factor fundamental para cadenas de valor conocimiento intensivas. Muy bien, ahí ahora sí vamos a compartir el PowerPoint. Bueno, como decíamos, oportunidades y desarrollos de la bioeconomía en Argentina. Lo primero que me parece importante es tomar en consideración estos números. Esperen que voy a correr un poquito, estos son datos de la ONU. Lo primero que van a encontrar en el material que tienen para leer es una preocupación importante, sostenida, no menor, sobre qué es lo que de alguna manera da origen a la concepción de la bioeconomía, ¿no? Pensar cuál es la realidad a la que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una población mundial que, según las estimaciones de Naciones Unidas, la FAO tiene algunas estimaciones similares, estaría rondando los 10.000 millones de personas, ¿sí? En el mapa que tienen en la parte inferior de la diapositiva van a ver, obviamente los colores azul más intensos corresponden a los lugares, ahí está, corresponden a los lugares del planeta que que tienen mayor concentración poblacional o que tienen una mayor tasa de crecimiento. Eh, Acá tenemos un dato que es nacimientos por mujer. Esto más o menos da un promedio si suponemos que a cada mujer le corresponde un núcleo familiar. Digo, hago abstracción de las diversidades, ¿no? Estoy simplemente tratando de trazar un teorema de carácter general, ¿no? Casi que estamos hablando de que en el África subsahariana, cada mujer o cada familia más o menos está procreando entre 5 y 7 hijos, ¿sí? Por generación. Con lo cual, estamos hablando de una tasa de crecimiento que, fíjense, en este gráfico empuja al África subsahariana a ser la región más poblada del planeta hacia el año 2100. En el 2050 todavía la región más poblada va a seguir siendo el sudeste asiático, que tiene ya tiene poblaciones muy, muy grandes, Indonesia, Malasia, Japón, Corea, pero que obviamente están en disminución porque son países China, que con el ascenso de sus clases medias en las últimas décadas, están teniendo tasas de crecimiento vegetativo casi similares a las de Europa. Por eso vemos a China en color amarillo, por ejemplo, igual que toda Europa del Este prácticamente, Alemania. Por ahí Argentina, Francia, Estados Unidos, llama la atención ver el color de Francia, pero eso tiene que ver también con un caudal inmigratorio importante de esos países del África subsahariana o de Medio Oriente que tiran para arriba la tasa de crecimiento vegetativo. Hay una cuestión, bueno, acá tenemos algunos otros datos que publica la FAO, factores que condicionarán la oferta y demanda de alimentos, fibras y energías, que son en definitiva los tres ámbitos quizá más importantes que abarca la disciplina bioeconómica, entre un 60 y un 100% de incremento de la demanda de alimentos, 25% de reducción de zonas cultivadas con respecto a 2020. Estos son datos del año 2017, si no me equivoco. 9.7 millones, o 9
9.700 millones de habitantes, más o menos en 2050, 77% vivirá en zonas urbanas, con la presión que eso ejercerá sobre todo sobre los ecosistemas, ¿no? Porque ese 77% aglomerados en núcleos urbanos cada vez más poblados. Hay ciudades, hay una proyección que hizo Naciones Unidas, hay un videíto dando vueltas por YouTube. Por ejemplo, ciudades como Kinshasa, capital del Congo, ciudades como Lagos en Nigeria, Yakarta en Indonesia, ciudades estamos hablando, van a llegar en el año 2100 a tener entre 80 y 100 millones de habitantes. Hoy San Pablo, o el DF de México, o Tokio, las tres ciudades más pobladas, rondan los 30 millones o 30 y pico de millones, y ya son mega ciudades que desde el punto de vista ambiental prácticamente se están volviendo insustentables, pero además la presión sobre el uso del agua y la presión que eso tiene sobre la agricultura, ¿no? Acá hay una idea que yo quiero hacer un punto, una nota al pie. Ustedes van a ver en la bibliografía, en general, una proyección bastante optimista respecto de qué es lo que se espera que sea el futuro de la población en cuanto al consumo de alimentos y otros bienes, ¿no? Acá vemos el agua, la electricidad, bueno, obviamente el efecto el incremento de los gases, de la emisión de gases de efecto invernadero, de Hay, y una proyección, no sé cómo será esta proyección, en base a qué, pero 230 millones menos de hectáreas de bosque es realmente una barbaridad, ¿no? Esto tiene que ver con que hay una proyección, más abajo tenemos una filmina donde vamos a ver cuánto más o menos se proyecta que son la cantidad de hectáreas de tierras cultivables disponibles en el mundo, que son cerca de 400 millones, y bueno, más o menos si tenemos en cuenta que convertir una hectárea de bosque en una hectárea cultivable implica una hectárea menos de bosque y avanzar la frontera agrícola, ¿no? Hay una idea discutible para mí en estos papers y en estos artículos, que es la proyección de un mundo con menos hambre, ¿no? Se dice, bueno, en África, en Medio Oriente, en China, en la India, vemos el ascenso de las clases medias, va a haber una menor desigualdad. Yo pondría el acento sobre eso. No hay ninguna tendencia que esté indicando que la desigualdad está reduciéndose, más bien todo lo contrario. La mayoría de los países que está publicando el índice de Gini, que es si tienen dudas sobre cómo se calcula y se interpreta, después podemos en el foro mandar algo como para que lo vean. No quiero perder tiempo en explicar esto, pero porque tenemos bastante material. Pero el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que sirve para medir la desigualdad en la distribución del ingreso entre los distintos deciles de la población, está marcando una ampliación de esa brecha, es decir, mayor desigualdad. Y mayor desigualdad implica menor acceso, porque la desigualdad se produce porque hay ingresos, hay riqueza que se genera y esa riqueza se distribuye de manera desigual. Por lo tanto, hay gente que no accede a nada o accede a muy poco y se encuentra en situaciones de subconsumo o incluso de imposibilidad de acceder a bienes y servicios elementales. Lógicamente, esto que estamos diciendo tiene que ver con cuestiones que están asociadas a la propia dinámica y lógica del sistema capitalista. Por eso yo quiero poner en duda esta cuestión, con lo cual estoy de alguna manera agravando el escenario futuro. Pero bueno, más o menos esta es la realidad con que nos está tocando lidiar en estos tiempos. Acá leo algunos datos, permítame leer. Las tendencias poblacionales hablan de una tasa de crecimiento menor al promedio. Es cierto que la tasa de crecimiento vegetativa proyectada de acá a 2050 es menor a la que se vio entre 1960 y 2005. Estamos hablando de 0,75 contra 1,7, es decir, más de la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? 0,75% sería la tasa de crecimiento vegetativa anual, que es la relación entre la cantidad de nacidos vivos menos la cantidad de gente que muere en un mismo año. El resultado, el balance de eso es la tasa de crecimiento vegetativo. Pero la misma va a ser despareja entre regiones y como se supone un mayor consumo de alimentos en zonas con insuficiencia de consumo, lo que yo decía antes, ¿no? Si África subsahariana crece, pero también crece su demanda de alimentos en una región que tiene una gran biodiversidad, pero que tiene una escasez
estructural de agua y de tierras cultivables. Porque una cosa es tener biodiversidad y otra cosa es que tengamos tierras cultivables. Argentina no está entre los países más megadiversos del planeta, ¿no? No figura entre esos 17 países megadiversos, pero tiene una cantidad de tierras cultivables, porque tiene la llanura pampeana, por ejemplo, que está entre las más fértiles del mundo. Con lo cual, ser biodiverso no necesariamente es equivalente a poder producir alimentos en cantidad. Tal vez sí energía, ¿no? Y ahora vamos a analizar justamente nuestro primer concepto, que es el concepto de biomasa. Bueno, ¿qué es la biomasa? ¿No? La biomasa es el principio, la materia prima principal que vamos a utilizar en el modelo bioeconómico o en este nueva paradigma tecnoproductivo. No me quiero adelantar a la definición. Biomasa es todo recurso biológico disponible para ser utilizado como materia prima. Obviamente la captación de la energía solar a través de la fotosíntesis como principal insumo. Alliot y Bizan hablan de recursos renovables infinitos, ¿no? La luz solar se supone que de no mediar alguna catástrofe de carácter galáctico, la desaparición del Sol todavía está muy lejos en el tiempo, casi que es inconmensurable, y la energía solar es un recurso renovable infinito, ¿no? Y su conversión en plantas para el uso de sus productos de las faenas de animales, pasando por la captación de desechos pasibles de ser reutilizados. Es decir, tenemos desechos animales, desechos forestales, desde las ramas que se caen de los árboles hasta los desperdicios de la industria maderera, eh, todo lo que tiene que ver con plantas, etcétera, etcétera. También el lecho marino nos provee una cantidad de biomasa importante. En una de las clases que sigue van a ver, en el caso de Argentina, cómo está pensada una posible hipótesis de reorganización territorial que nos va a permitir ver cómo, por ejemplo, ponerle nombre y apellido a esta biomasa. Es decir, bueno, en tal región, digo, me adelanto, en la zona metropolitana, en el AMBA, obviamente la mayor cantidad de biomasa disponible es la basura, ¿no? Pero bueno, digo, la basura forma parte, tanto la orgánica como la inorgánica, de la, la cantidad de desechos que se pueden utilizar para aplicar, ya sea energía, conversión en bioinsumos para la agricultura, etcétera, etcétera. Y acá nos vamos a adentrar de lleno en las definiciones de bioeconomía, ¿sí? Eh, Algo que quería decir, una cosa importante, antes de ir a la definición de bioeconomía, que no quiero que me quede pendiente, yo estoy mirando acá un apuntecito que tengo. Una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta, los que tienen especialidad en biotecnología lo saben bien, el 90% de las mejoras de la productividad de la agricultura, que están estimadas por la FAO y están estimadas en ese esquema que vimos en la diapositiva anterior, no van a provenir de la ampliación de la frontera agrícola. Por eso les decía, el 90% va a ser mejoras en la productividad y solamente un 10% va a ser mejora o corrimiento de la frontera agrícola. Es decir, lo que se va a buscar es una intensificación de la aplicación de la tecnología en los procesos biológicos que llevan bueno, al desarrollo desde una semilla, ¿no? Hace poco el Ministerio de Agricultura, la ANMAT y el INTA aprobaron una nueva variedad de trigo, si no recuerdo mal, era N4H4. Bueno, no quiero, perdón, no quiero falsear con los datos, pero una nueva variedad de trigo que es muy resistente a la sequía. Después, en las clases subsiguientes vamos a discutir también la cuestión ética, porque nosotros no nos queremos desmarcar de esto, ¿no? No es que somos los paladines de la bioeconomía y venimos acá a traer la solución mágica a todos los problemas del desarrollo, sino que queremos ver también el costado crítico, ¿no? De la mirada de la bioeconomía. Por eso quería aclarar esto porque me parece que, y el riesgo obviamente inherente de este modelo productivo va a ser la desertificación, la degradación de la tierra, la erosión hídrica, la salinización, la desertificación y la competencia por otros usos, como por ejemplo el uso de alimentos para la producción de biocombustibles. Acá tenemos algunas definiciones. Yo elegí tres
arbitrariamente porque me parecen las que más reflejan la mirada que nosotros compartimos sobre este nuevo paradigma. El CIECTI dice, la bioeconomía puede definirse como una forma de organización de la producción, transformación mediante nuevas tecnologías y uso de los recursos de orden biológico, eso quiere decir Rob, para agregar valor localmente y generar oportunidades nuevas, eficientes y sustentables de producción, utilización y consumo de tales recursos. ¿Sí? Es decir, fíjense el énfasis en la palabra agregación local. El valor agregado local va a ser fundamental para mostrar lo interesante de este nuevo paradigma tecnoproductivo. Otra definición del ICA, más centrada, porque el ICA se centra más en la bioeconomía oriental a la agricultura. La utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos tecnológicos, procesos, tecnologías y principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Acá tenemos eh, dos, dos detalles fundamentales. Producción sostenible de bienes, sostenible quiere decir que sea sostenible ambientalmente y sostenible socialmente, esto es muy importante, y eh, todos los sectores de la economía. Eso nos habla de la transversalidad de este nuevo paradigma tecnoproductivo. Y otra vez tenemos la definición de la Cumbre Mundial de Bioeconomía, que se celebró, si no mal no recuerdo, en Alemania, en el año 2018, que habla de la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Fíjense, la palabra sustentable o sostenible aparece en las tres definiciones. La palabra biológico, obviamente, ¿no? Bioeconomía, la palabra biológico también aparece en todas las definiciones, y la tecnología y la innovación aparece como otro de los recursos importantes que nos plantea la bioeconomía. Es decir, acá tenemos una definición que nos permite llegar a una conclusión que es la bioeconomía es una nueva forma o una nueva mirada tecnoproductiva. No es una disciplina de la economía como podría ser, no sé, las finanzas o incluso la economía verde, que en una época se puso muy de moda, la economía ambiental, donde se hablaba de formas de imponer, por ejemplo, penalidades o de establecer un sistema de precios e impuestos para favorecer a aquellas empresas que emitieran menos gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Acá es una cosa mucho más amplia. La bioeconomía se pretende a sí misma como una mirada transversal, siempre como bien decimos, transicional, y que abarque todos los sectores, o por lo menos una buena cantidad de sectores productivos. ¿Cuáles son las fuentes generadoras de biomasa existentes? Bueno, acá tenemos las principales. El sol, como principal, nuestro padre sol, eh, mostrándonos de alguna manera como sin el sol es imposible cualquier forma de energía. Los residuos agrícolas, forestables y cultivos energéticos, por ejemplo, el uso de los residuos de la industria maderera para producir, bueno, otras formas incluso hasta en algunos casos alimentos para peces y otros insumos, residuos de industria forestal y agroalimentaria. eh, Nosotros vamos a ver, bueno, los residuos ganaderos, que es el que vemos en el otro extremo, van a ser también, yo particularmente, yo trabajo en el INTA, soy profesional de gestión interna en el INTA, y estamos trabajando con un par de proyectos en el interior perdón, en el conurbano bonaerense, con dos frigoríficos a partir de tratando de generar un proceso de economía circular y el aprovechamiento desde el rumen de los animales hasta la sangre, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, y los residuos urbanos, obviamente, como el principal fuente en las zonas urbanas, ¿no? En las ciudades. Eh, También quiero hacer otro apunte acá.
Bueno, acá, como decíamos recién, la bioeconomía no es un sector económico en sí mismo, sino una nueva forma de concebir la organización de la producción de manera sustentable, un nuevo modelo tecnoproductivo. Y obviamente lo que se plantea es una interacción entre la economía centrada principalmente en los distintos sectores productivos de la economía. Podemos partir de los tres grandes, la agricultura y la ganadería, o la agroganadería, la industria y los servicios, pero dentro de cada uno, cada sector productivo con sus especificidades, la sociedad comprometida en este proceso. Recordemos que la bioeconomía se plantea como un modelo tecnoproductivo de características locales por sobre globales o generales, y obviamente la interacción con el medio ambiente. Quiero señalar alguna cuestión más. El ICA, que produce muy buenos materiales, pero tiene una mirada, obviamente, que podemos discutirlo, por lo menos podemos plantear alguna discrepancia en algún sentido. Plantea que América Latina es el territorio ideal para el desarrollo de la agricultura, con eje en la agricultura principalmente, pero hay algo que nos va a dar paso a la unidad siguiente, donde vamos a hacer una especie de paréntesis en el desarrollo de lo que es la bioeconomía. Acá tenemos, bueno, la bioeconomía y su relación con otros abordajes vinculados. Ahora vamos a ir al detalle. Eh, pero hay un riesgo inherente en esta mirada que tenemos que tener en cuenta, y por eso me parece interesante que esta sea una materia crítica donde podamos ponderar las cosas positivas y las proyecciones positivas, pero también podamos dar cuenta de lo que pueda llegar a ser algún aspecto negativo, alguna externalidad negativa, que es una posible tendencia a la reprimarización que podamos llegar a ver en Latinoamérica, si no se potencian sobre todo los desarrollos en el campo de la biotecnología, de la nanotecnología y las aplicaciones a la industria. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver más adelante, hoy en algún momento de esta clase lo va a aparecer, que en general en estos abordajes, eh, como los costos hundidos son muy altos, investigación, desarrollo e innovación son procesos de muy larga duración, y el Estado no siempre está presente o no siempre tiene una batería de políticas que puedan ser aplicables, aunque en el caso de la bioeconomía, la gran ventaja respecto a otros paradigmas anteriores es que ya hay un entramado público de, por lo menos en Argentina, de universidades nacionales, sistemas de innovación, organismos dedicados como el INTA, el INTI o el CONICET, dedicados a la investigación científica, que proveen una base, pero es importante pensar que se necesita un nivel de capital, de inversión de capital muy elevada. Y es muy probable que esto genere corrimientos hacia emprendimientos. Digo, pienso en el caso de Bioceres, que desarrolló esa variante de trigo con ayuda, con apoyo del INTA, y en una investigación compartida, público-privada, pero hay muchísimos casos donde son empresas grandes las que participan, y también existe el riesgo que si el Estado no dirige este proceso, no, por lo menos no lo orienta o no orienta las políticas públicas necesarias y estratégicas, se corra el riesgo de ir hacia una reprimarización de la economía. Sobre todo cuando los precios internacionales están muy elevados, como vino pasando en este último tiempo. Por eso digo, Anloy y Bizang van a insistir en 4 líneas o explicaciones para dar cuenta de este cambio estructural. Ahora vamos a ir hacia eso. Que va desde el patrón de acumulación fordista a esta nueva realidad que nos plantea la bioeconomía, que son la presión sobre los recursos naturales, el incremento demográfico y los cambios en los patrones de consumo que van a generar la necesidad de nuevos productos y nuevos servicios, la incorporación de un mayor número de personas de clase media, mayores presiones sobre el medio ambiente, por el uso intensivo de combustibles fósiles. ¿Qué hacer con los desperdicios? ¿No? La pregunta que todas las grandes ciudades todo el tiempo se hacen. ¿Qué hacer con la mitigación o cómo mitigar el cambio climático? Y convencer a la sociedad, que es importante, no solamente a las autoridades políticas, sino a la sociedad, de un cambio de enfoque productivo, siempre desde la mirada transicional, ¿no? La bio y la nanotecnología como formas de encontrar alternativas productivas, ¿no? Que puedan incrementar
eh, la productividad, la producción de alimentos y que brinde estabilidad productiva y liberar recursos para producción de energías limpias, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que ustedes van a encontrar en los textos de Aloy Bizan. Bueno, acá vemos una interacción entre lo que es la bioeconomía y la economía circular, que la vamos a retomar en la unidad 3, pero que básicamente es la capacidad de poder eh, conformar una red de producción donde para fabricar un mismo producto no haya desperdicios y se transforme en un sistema cerrado de producción en el cual desde la materia prima y los insumos hasta los productos finales se puedan volver a reutilizar para producir nuevamente y que esto no genere ni desperdicios ni costos excedentes, sino que los costos se puedan internalizar dentro de la misma cadena. Y la economía verde, que es alguna suerte de disciplina o mirada que surgió en los años 60, la idea esta de el cuidado del medio ambiente, la posibilidad de penalizar o de premiar a las empresas que tuvieran un buen desempeño ambiental, etcétera. El punto en común con el abordaje de la economía verde es la resiliencia territorial, la capacidad que tienen los territorios de recuperarse, de regenerarse y de volver a repensarse, por lo menos desde una mirada productiva, desde una mirada organizativa local. Entre la economía verde y la economía circular, la capacidad de lograr una eficiencia de los recursos y tecnologías limpias, que es lo que decíamos recién, y el abordaje de la bioeconomía con la economía circular, la simbiosis industrial, ¿no? Esta cuestión de poder agrupar distintas etapas de una cadena de valor sin dejarla, digamos, o pensarlo, concebirla desde de una mirada integral, ¿no? Por eso la palabra simbiosis que aparece ahí sintetizando este concepto. Y la sustentabilidad, ¿no? La sostenibilidad es el punto en común entre los tres enfoques. Bueno, algunos de los objetivos, acá si me permiten voy a tener que leer porque no los tengo memorizados. Estos son los objetivos del desarrollo sostenible que hace algunos años en estas reuniones que se hacen, que la última fue en Glasgow por el cambio climático, perdonen que no recuerdo la sigla de la organización, pero donde se reúnen los países para hablar sobre el cambio climático, se plantearon estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, de los cuales la bioeconomía cumple por lo menos con 11. El objetivo número 2, hambre cero, bueno, este para mí es discutible, a través de la producción de bioproductos y bioinsumos agrícolas que mejoren la productividad, etcétera, etcétera, es discutible. El hambre cero no se garantiza solamente ampliando la oferta de alimentos, sino que también se, eh, se genera a partir de la mejor distribución del ingreso, de una distribución más equitativa y justa de la riqueza, etcétera, etcétera, y de la acción de los estados, ¿no? El número 3, salud y bienestar, que se puede ver a través de la propensión de una alimentación saludable. Y la número 15, la protección de la vida de los ecosistemas terrestres. Esto, por ejemplo, a través de la producción de alimentos funcionales, nutracéuticos, orgánicos, la agroecología. ¿Sí? Para mi modo de ver, la producción agroecológica es muy importante en este terreno. El objetivo número 13, combatir el cambio climático, ya lo hemos visto, la acción por el clima es uno de los objetivos que se pueden cumplir o pueden ayudar a cumplir. Vamos a ver el tema del balance de carbono, que es muy importante, lo vamos a ver más adelante. El caso de la ganadería, cómo la ganadería puede, que es uno de los sectores más contaminantes, cómo se puede pensar en una ganadería que aporte a la mitigación del cambio climático. Bueno, etcétera, etcétera. Energía sostenible, accesible para todos a través de las distintas formas de bioenergía. El 10 y el 11, reducción de las desigualdades y comunidades sostenibles a partir del incentivo a un consumo responsable, asociado al concepto de refinería, que lo vamos a ver también más adelante. Eh, la producción también de biomasa que proviene de desechos de ciclos productivos o la reutilización productiva de la biomasa proveniente de los desechos de la basura urbana, etcétera, etcétera. El objetivo 14 y 15 también se cumplen, ¿no? De respeto a la vida submarina
y un uso sostenible. Bueno, la maricultura, por ejemplo, es una de las disciplinas interesantes. Y acá nos vamos a cuáles son las soluciones que enfrenta la agricultura, en particular ante la necesidad de mejorar la producción, ampliar la frontera cultivable, solución limitada, obviamente, por lo que decíamos antes, más o menos lo que queda disponible de frontera cultivable son unos 400 millones de hectáreas, y la utilización de la biotecnología como sendero de desarrollo mediante la utilización de procesos biológicos para modificación genética de organismos vivos. Esto ni más ni menos que en la Argentina ya se viene aplicando el modelo de siembra directa, los paquetes tecnológicos, la modificación genética de organismos vivos. También acá se plantea una cuestión, una discusión ética. Vamos a ver más adelante, creo que lo vamos a tener no sé si en la filmina que viene. Bueno, como decíamos, la bioeconomía como un paradigma tecnoproductivo transversal y transicional, no me voy a cansar de repetirlo. Lo que les decía era la cuestión vinculada a Lloyd Bessant, ustedes van a ver en el capítulo 3, plantean una idea muy interesante a discutir y a pensar, que tiene que ver con que una cosa era en el modelo fordista, donde los bienes de capital tradicionales, las máquinas, las herramientas, las invenciones, los inventos en general, se podían patentar, el patentamiento y los derechos de propiedad eran fáciles de establecer, frente a lo que es el patentamiento de organismos vivos, ¿sí? Una cosa es un descubrimiento, un invento, y otra cosa es un descubrimiento que tiene que ver con la naturaleza. Apropiarse de un organismo vivo es una cuestión muy compleja y creo que va a estar en la discusión de esta materia. Disponibilidad de recursos de orden biológico, premisa fundamental. La biomasa utilizada para transformación mediante procesos biológicos en nuevos productos y servicios con valor agregado local. En este esquemita, de alguna manera, se sintetiza un poco lo que se busca con el nuevo modelo bioeconómico, este nuevo paradigma tecnoproductivo, y los 4 supuestos o condiciones que entendemos nosotros son fundamentales: la disponibilidad de recursos naturales o recursos de orden biológico, algo de biomasa hay que tener, sea biomasa de desperdicio, sea biomasa forestal, biomasa agrícola, ganadera, de subproducto de la industria, lo que fuere. Desarrollo local y sostenible ambientalmente, esto me parece interesante, ¿no? La idea de descentralizar las ciudades y poder cambiar el viejo paradigma de la integración vertical por un paradigma nuevo de redes de producción local. Disponibilidad de competencias en ciencia y tecnología, bio-nanotecnología, TICs, industria química, etcétera, y el desarrollo de una plataforma industrial para el desarrollo. Aloy Bizan sostiene respecto a las condiciones que debe cumplir un paradigma emergente algunas premisas. La primera, cambios radicales en la función de producción. Abandonar este concepto de una función estática, como planteaban los viejos modelos neoclásicos al estilo Cobb-Douglas, ¿no? Donde se supone que hay empresarios que operan en un marco de competencia perfecta, que tienen dotaciones de capital y trabajo variables, pero más o menos conocidas, más la tierra como capital fijo, es decir, no se le asigna ningún valor al capital natural, cosa que la bioeconomía sí va a hacer, y tecnologías dadas y ampliamente difundidas. Es decir, un modelo de información perfecta para los que estudiaron economía, esto familiar. Bueno, hay que cambiar el paradigma, ¿no? Respecto a esta mirada. Nuevas y renovadas empresas, ellos plantean una mirada creativa respecto a cómo tienen que ser las empresas en la bioeconomía, cambios en los procesos de trabajo y la producción, transición de formas clásicas de integración vertical, lo que decía yo, a redes de valor agregado local, y fundamental, la tercera pata, que es las políticas públicas, una nueva institucionalidad, marcos regulatorios y políticas públicas adecuadas al nuevo paradigma. Esto implica, obviamente, la redefinición del concepto de bien de capital, lo que yo decía recién. ¿Los entes biológicos también son bienes de capital? Bueno, si una bacteria, un hongo, una enzima, se transforma en un insumo que, mediante el proceso de descomposición, transforma una materia prima en algo que puede usar, por ejemplo, para la producción de bioplásticos, el caso que lo vamos a ver en uno de los casos interesantes que tenemos para mostrarles, de la producción de bioplásticos a través, bueno, primero la producción de biopolímeros, ¿no? A través de la utilización de lo que se llama la lenteja de agua popularmente, que
descomponen la contaminación del agua y la transforman en biopolímeros que se aplican a la industria del plástico, por ejemplo, ¿no? Bueno, las enzimas, los hongos y las bacterias se transforman en un bien de capital natural. Lo mismo pasa con la mosca soldado, un caso que vamos a estudiar, que el INTA está avanzando en un convenio con una empresa que utiliza a ese insecto como, bueno, en una parte en una etapa de la producción se transforma en un insumo y en otra se transforma prácticamente en un bien de capital, ¿no? En un bien transformador de una materia prima en un bien final. Bueno, ¿cuáles son las interacciones que defienden el potencial bioeconómico del país? Estas tres cuestiones, ¿no? Que están un poco sintetizadas en este diagrama de Venn. El capital biomásico natural, ya lo vamos a llamar capital natural, como si fuera los medios de producción, pero los capitales, el capital natural disponible, el capital cognitivo, básicamente los recursos humanos o el capital humano, ¿no? El conocimiento, el entramado interestatal de ciencia y tecnología y la infraestructura necesaria, la logística, el transporte, la disponibilidad de recursos para poder llevar adelante actividades de alto contenido tecnológico. Resumiendo entonces, la bioeconomía la podemos sintetizar en tres factores o en tres características principales: transición productiva, uso de combustibles fósiles a eh, combustibles eh, de biobasados, ¿no? Basados en producción natural, modernización productiva, circularidad productiva, reutilizar, reciclar, uso en cascada de materiales, conceptos que vamos a ver más adelante. Y acá, nuevamente, algunos autores como Aloy Bizán, pero también lo plantea Miguel Legiel y lo plantean otros autores que van en esta línea. El cambio conceptual, el eje es la captación de energía solar y su transformación, fotosíntesis mediante, en granos, árboles de rápido crecimiento u otra fuente de biomasa que luego, por diversos medios, ingresa como insumo a la matriz energética industrial. Creo que es bastante claro este concepto, por lo menos para sintetizar la bioeconomía en esas tres líneas. ¿Cuáles son los interrogantes que dispara este nuevo paradigma tecnoproductivo? Bueno, y acá hay muchas cosas interesantes que las van a leer en el capítulo 3. Integración vertical de todas las actividades de desarrollo tecnológico y posterior producción o nutridas redes de subcontratación. Bueno, son dos modelos, ¿no? El modelo de integración vertical, que seguramente, como ustedes saben, aguas arriba, aguas abajo, muchas veces una misma empresa, generalmente empresas transnacionales o empresas de gran tamaño, integran todas las cadenas de producción, las cadenas de valor. Acá la idea es redes de valor que pueden ser agentes diferentes, ¿no? Que funcionan mediante modelos de subcontratación. Eh, ¿Cómo asumir el riesgo tecnológico en los nuevos desarrollos? Este es alguno de los interrogantes que deberemos buscar respuesta. ¿Y con qué derechos de propiedad sobre resultados aplicados ahora a seres vivos preexistentes en la naturaleza? Y acá es lo que yo decía, señalaba antes, ¿no? Ellos hablan de esto que decía, la dificultad de patentar un invento frente a la dificultad de patentar un ser vivo o un descubrimiento. Porque acá está el dilema ético. Bueno, un descubrimiento, ¿por qué tiene que ser de un dueño privado? Si es algo que existía en la naturaleza y alguien, bueno, tuvo la posibilidad de descubrir un funcionamiento, el uso de, como decíamos antes, un hongo, una bacteria. Bueno, acá hay una discusión que es ética, que todavía no está resuelta y que tiene que ver con los derechos de propiedad. Los tiempos de producción y la autonomía, los tiempos biológicos son imposibles de controlar, como la automatización de la producción en el modelo fordista, la descomposición de una fruta o una hortaliza, por ejemplo, la acción transformadora de una bacteria o un hongo. Ello implica un nivel de modelo de organización de la producción y un complejo proceso de coordinación con las posteriores etapas productivas y ritmos de demanda diferentes. Por eso digo, es un modelo tecnoproductivo transicional, porque requiere empresas que muchas veces no van a depender del tamaño. Vamos a encontrar muchos casos de pequeños emprendedores, muchas veces ingenieros, egresados de universidades que se plantean la posibilidad de aplicar algún conocimiento que lo transforman en un emprendimiento.
y la posibilidad de lograr eso en un marco de un modelo que tiene que ser de carácter local, ¿no? O por lo menos esa es lo que plantea este nuevo paradigma. La especificidad territorial, lógicamente ciertas producciones, por sus características y la disponibilidad de la biomasa, tienen que registrarse, eh, afincarse en un determinado lugar específico y no en otro. Digo, por ejemplo, un caso muy conocido que lo vamos a tratar, el caso del clúster de producción de pacú y arroz que se da en el norte de Santa Fe, en el límite entre Santa Fe y Chaco, un clúster una asociación entre productores de cría de pacú, que es un pescado, un pez que habita en el río Paraná, muy rico, muy consumido, sobre todo en la zona del litoral, eh, donde se utilizan los desperdicios del arroz, que es muy contaminante, para alimentar al pacú. Las heces del pacú se transforma mediante un proceso biológico en un fertilizante y ese fertilizante se utiliza para el arroz, ¿no? Para el cultivo de arroz. Bueno, eso es un proceso que no se podría erradicar en La Rioja, por ejemplo. Eso se tiene que hacer en ese lugar, en el norte de Santa Fe, en el límite con Chaco. Bueno, eh, esto tiene, una cosa más que agregan Bizán Alloy y Bizán es la flexibilidad y el aprendizaje, ¿no? A diferencia de los bienes de capital industrial, que producen mercancías estandarizadas mediante procesos iterativos y seriados, los bienes de capital biológico lo hacen de manera aleatoria, en condiciones siempre cambiantes. Uno puede hacer un experimento de laboratorio, pero las condiciones son cambiantes y con la presencia de mutaciones que pueden generar cambios en los procesos biológicos. Por eso las organizaciones tienen que ser altamente flexibles organizativamente y estar dispuestas a tener costos hundidos importantes, que eso creo que es lo más importante. ¿Qué modelo organizacional se ajusta al tipo de empresa bioeconómica? ¿Empresa transnacional o pyme? Bueno, acá estaba lo que yo señalaba recién. Aguas arriba, comienzo la cadena de valor, si se toma el proceso de innovación y más de más I, se observa mayor concentración y centralización del capital. Vean los cuadros de la página 80, ahí tienen ellos, no lo vamos a ver acá en detalle, las empresas que más han invertido en I más D más I, la mayoría multinacionales, sobre todo en la investigación que tiene que ver con modificación genética en semillas, y la aplicación del paquete tecnológico en algunos cultivos como la soja, el maíz o el trigo ahora, ¿no? En el plano de la investigación genética, germoplasmas, enzimas, paquetes tecnológicos, etcétera, está fuertemente concentrado en multinacionales, obviamente. Hay una doble tendencia en este sentido. Hay una centralización de las investigaciones científicas en las casas matrices y una descentralización de los desarrollos para adaptarlas a condiciones territoriales donde se aplican. Y en el caso de la industria de alimentos está fuertemente oligopolizada a nivel mundial, pero coexiste con empresas de menor tamaño, más enfocada en nichos de mercado específicos. En síntesis, plantean los autores, se trata de un alto grado de especificidad que induce a la organización de la producción ligada a redes de contratos entre agentes, lo cual convierte a la empresa de bioeconomía en emprendimientos muy dinámicos. Estamos en presencia de un nuevo paradigma y eso supone mayor dinámica, mayor flexibilidad y que está medio que todo por descubrirse, ¿no? Algunas aplicaciones de la biotecnología en el campo de la agricultura. Acá tenemos agricultura digital, mapeo de tierra, monitoreo de cultivo, estimación de productividad, servicio de asesoría meteorológica, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para la detección de enfermedades de plantas, predicción del clima, análisis de cambio climático. Les vamos a contar también de una empresa que se dedicó, se acercó al INTA, que fabrica una especie de pistolita que tiene una aplicación que se baja al teléfono y tiene un chip desde el cual se puede controlar la vacunación del ganado. Muy interesante, muy interesante, un desarrollo de inteligencia artificial y argentino, hecho en Argentina, así que es un caso también interesante. La robótica, ¿no? También la mecanización de algunas de las labores del campo, el Internet de las cosas, el control de la salud del suelo, la introducción de la trazabilidad de los productos, la fabricación 3D, ¿no? Como de las impresoras 3D, como en el caso de los bioplásticos es muy interesante, y el blockchain, ¿no? Esta nueva forma de
de desarrollo de sistemas informáticos que se utilizan sobre todo en el sistema financiero a través del uso de criptomonedas, pero que también permite la celebración de contratos inteligentes, mejora en la cadena de suministro, inocuidad alimentaria, seguros, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las aplicaciones que la Argentina cuenta con una ventaja competitiva importante. En algunos casos ya se están utilizando, ¿no? La agricultura de precisión es algo que en la Argentina está instalado desde hace ya varias décadas. Bueno, la utilización de riego por goteo controlado incluso desde drones. Hay muchas alternativas interesantes. Bueno, esto se los dejo, en realidad esto pertenecería a otra clase, pero me parecía interesante ver la proyección porque acá se abre otro campo, que es el tema del uso de alimentos para la producción de biocombustibles. Acá tienen para analizar algunos de los principales cultivos de América Latina: cereales, aceites vegetales, azúcar y mandioca. ¿Cuál es la actualidad? En 2005, más o menos, eh, un, entre un 1% más o menos, y un 15% en el caso de la caña de azúcar, que es el más avanzado. El bioetanol, sobre todo en Brasil, está muy, muy difundido. En el caso de Argentina, los biocombustibles, el biodiesel, ¿no? A partir de uso de desperdicios de la industria de la soja y del maíz, y el uso de biogás o la producción de biogás en el caso de la utilización de la cáscara de maní. Es un emprendimiento en Córdoba que también lo vamos a ver, para la producción de biogás, que abastece prácticamente una ciudad a una población de 100.000 habitantes aportando al sistema interconectado nacional. Eh, Son algunas de las proyecciones que hace la FAO respecto a el uso de alimentos vinculados o destinados a la producción de combustible. Fíjense qué interesante que la proyección a 2050 se considera estable, es decir, más o menos se va a mantener, incluso va a bajar, lo cual está divirtiendo de la ventana de oportunidades que se abre para la utilización de otro tipo de productos, ¿sí? Digamos, para utilizar en la industria energética. Y para ir cerrando, tenemos necesidades y oportunidades de bioeconomía en América Latina: incrementar la producción de alimentos y energía ante una mayor presión de la demanda, esto ya lo hemos dicho; mitigar el cambio climático ante una mayor degradación y competencia por los recursos naturales; mejorar la calidad de vida en los ámbitos rurales, la productividad de las cadenas de valor agrícola, y avanzar hacia una descarbonización progresiva, esta idea de mínima lograr el balance de carbono igual a cero, que ya sería todo un logro, porque estaríamos deteniendo la frontera de contaminación. Las oportunidades: América Latina y el Caribe albergan 8 de los 17 países megadiversos del planeta, con mayor potencial para ofrecer biomasa, sobre todo para alimentos y energía; potencial para generar senderos de desarrollo sostenibles y eficientes; y posibilidades concretas de mejorar la eficiencia y sostenibilidad aprovechando nuevas tecnologías y conocimientos. Y para ir concluyendo, bioeconomía pensada como un sistema interconectado de cadenas de valor, con el conocimiento principalmente como herramienta aglutinadora, la producción de biomasa desde el suelo, el agua, los medios de cultivo, su proceso refinamiento, perdón, para la industria biotecnológica, la química, la ingeniería de procesos y biorefinerías, y la producción de alimentos, piensos, fibras, biocombustibles y otros. Y este último esquema, que me parece que sintetiza, se los dejo a ustedes para que lo miren en sus casas y busquen todas las interconexiones, pero lo que podemos ver es esta especie eh, de brújula, ¿no? De brújula, ¿no? Apuntando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, como los 4 grandes principios: la sostenibilidad como norte, ¿no? Allá arriba; la mitigación de cambio climático como la forma o el medio para lograr esa sostenibilidad; la competitividad, porque no podemos pensar un modelo bioeconómico sin pensar en una competitividad sistémica; y la reutilización como principio fundamental de lograr esta sostenibilidad. Sobre el margen derecho tienen todas las posibilidades que se abren: mercado alimentario, fertilizante, industria plástica, industria de pienso, industria química, mercado energético, biorefinerías y otro tipo de mercados.
incluso llegando hasta el tema de las finanzas y las distintas interrelaciones que se pueden ver entre los distintos sectores. Bueno, creo que con esto para una primer clase hemos tenido suficiente. Espero que les haya gustado, que haya sido claro y nos estamos encontrando la próxima semana para seguir avanzando sobre esta vez las ventanas de oportunidades que se abre la bioeconomía para la República Argentina y más adelante la cuestión de la reprimarización de los territorios como una cuestión política importante para discutir y que nos parece que vale la pena meterse en ese debate, tratando de buscar respuestas y de que la bioeconomía sea una alternativa en definitiva para el desarrollo y que no sea simplemente una mirada que favorezca a sectores, algunos sectores que tengan posibilidad de insertarse en esos mercados y que no contribuya a un desarrollo equilibrado, sostenible y con equidad. Les deseamos y les deseo muy buen fin de semana y nos estamos viendo en la próxima clase.